Muchachos, esta es una versión mejorada y ampliada de mi video sobre Distrito 9, una de las películas de ciencia ficción más infravaloradas que hay. En este video analizaremos desde un punto de vista biológico y anatómico no solo a la especie que podemos ver en esta película, sino también a las mutaciones que sufre uno de los protagonistas. Dicho esto, como es costumbre, pongámonos en contexto. Distrito 9 o Sector 9 gira en torno a la llegada de una nave extraterrestre cargada con 1 millón de alienígenas a la ciudad sudafricana de Johannesburgo, en el año 1982. Esta película se sale de lo típico cuando se nos dice que, en lugar de tratarse de una invasión extraterrestre, en realidad se trata de una crisis humanitaria o alienígenaria. Los aliens llegados en las naves, una especie de insectoide conocida coloquialmente como prawns o langostinos, se han visto varados, desnutridos y aislados de su planeta natal debido a problemas técnicos con su nave. Al millón de alienígenas no les queda otra que intentar integrarse a la sociedad humana altamente tensionada de Sudáfrica, lo que, como se podrán imaginar, lleva inevitablemente a los conflictos, la xenofobia y el malestar social, todo lo cual desemboca en la creación del Distrito 9, una zona de segregación donde los aliens son obligados a residir prácticamente entre la basura y en condiciones inhumanas, si es que se puede decir así, donde además se les controla prácticamente como una plaga. El mal manejo del gobierno y el aislamiento que sufre el Distrito 9 también terminan por convertirlo en un nido de marginados, tanto alienígenas como humanos, donde se desarrollan actividades ilegales, contrabando de armas y tecnología alienígena, actos amatorios por dinero entre distintas especies, pelea de gallos extraterrestres y la compra y venta de comida para gatos que aparentemente es un manjar para los aliens. Estas actividades criminales generan violencia, empeorando aún más la situación, por lo que para el año 2009, en el que transcurre la película, se propone la relocalización forzosa de los ahora 1.8 millones de aliens a un lugar aún más alejado de la sociedad, el nuevo Distrito 10, prácticamente un campo de concentración. Aquí es donde entra la MNU, la Multinacional Unida, una compañía militar privada encargada de llevar a cabo la relocalización de la población alienígena. La MNU no solo sirve como el brazo armado del gobierno para estos asuntos, sino que también tiene sus propios intereses. El armamento alienígena es tremendamente poderoso, lo que representa una potencial fuente de ingresos y poder para esta organización. El problema para esta empresa es que la tecnología extraterrestre solo puede ser usada por individuos con carga genética alienígena, una limitación que, sumada a las supersticiones locales, han llevado a que los aliens sean asesinados y comidos por personas interesadas en usar estas armas. Esto puede sonar surreal, pero lo cierto es que no está nada lejos de la forma en la que se trata a las personas con albinismo en ciertos países de África, donde son literalmente cazados para usar partes de sus cuerpos como talismanes. Volviendo al tema, estos mecanismos de seguridad biológicos no se limitan solo a las armas, también aparecen en los exoesqueletos de combate y especialmente en las naves, que para entrar en funcionamiento necesitan de una forma de material genético alienígena procesado y altamente mutagénico. Y es precisamente a esta sustancia a la que se expone el protagonista humano de la película, Wikus van der Merwe, pero de esto hablaremos más adelante. Primero hay que hablar de la anatomía y la fisiología de los prawns. Se trata de una especie alienígena con rasgos insectoides como la presencia de un exoesqueleto, antenas e incluso 6 extremidades, a pesar de que 2 de ellas se encuentran atrofiadas. De forma similar a los seres humanos, poseen un par de ojos y una mandíbula en bisagra que sin embargo se ve acompañada de lo que parecen ser quelíceros, piezas bucales similares a las de las arañas, así como tentáculos en sus bocas, que quizás cumplan con un rol sensitivo. Las hendiduras presentes en el cuello de estos aliens sugieren que respiran no a través de pulmones, sino de branquias. A pesar de que las branquias normalmente se asocian a organismos acuáticos, lo cierto es que están presentes también en formas de vida completamente terrestres, como algunas especies de cangrejos y de isópodos. Un dato curioso es que muchos animales, incluidos los seres humanos, poseen branquias durante un breve periodo del desarrollo embrionario, aunque estas rápidamente involucionan o se transforman en otras estructuras, como la mandíbula o el hueso hioides en nuestro caso. En cuanto a su fisiología, podemos inferir algunas cosas. La dieta carnívora y su capacidad para alimentarse de comida para gatos sin problemas señala que son una especie en base a carbono que usa aminoácidos y por tanto proteínas y carbohidratos similares a los de la vida en la Tierra. El hecho de que los humanos también puedan alimentarse de los aliens refuerza esta idea. La sangre de estas criaturas en ciertas ocasiones parece ser oscura, entre verde y marrón, mientras que en otras se muestra francamente roja, variaciones que probablemente se deban al estado de oxigenación. En seres humanos, la hemoglobina, la proteína que transporta el
oxígeno y que le da su color a la sangre es de un rojo rutilante cuando está unida al oxígeno y de un rojo oscuro más apagada cuando no. Curiosamente, la sangre humana también puede tornarse de un color marrón oscuro muy similar al que podemos ver en estas criaturas. Esto ocurre en un estado conocido como metahemoglobinemia del que hemos hablado en mi canal principal. Es probable que la sangre de los aliens también contenga una proteína similar a la hemoglobina para transportar oxígeno. A modo de dato curioso, existen insectos que producen precisamente hemoglobina con este fin. Los prawns también tienen una fuerza y resistencia muy superiores a la humana, al punto de poder descuartizar a un hombre adulto y corpulento con sus propias manos sin problemas. Es posible que esto tenga que ver con su planeta natal, mucho más grande que la Tierra y probablemente también con una gravedad mayor. Una alta gravedad conlleva una carga más alta sobre los músculos, huesos y articulaciones. La fuerza y el exoesqueleto resistente de estas criaturas no solo es una habilidad, sino probablemente un factor necesario para sobrevivir en su planeta natal. Pero es extraño que no pierdan estas características después de 2 décadas en la Tierra. En el caso de los seres humanos, la gravedad es uno de los principales responsables de mantener la densidad de los huesos y la fuerza de los músculos. Es lo que se conoce como un estímulo trófico para estos órganos. En un ambiente de gravedad cero, nos debilitamos rápidamente al perder este estímulo. Así que, o estos aliens eran más fuertes cuando recién llegaron a la Tierra y actualmente están debilitados, o más posiblemente, el estímulo trófico que mantiene fuertes a sus músculos y articulaciones no es la gravedad, sino otra cosa, probablemente una hormona. Incluso en seres humanos, la gravedad no es el único estímulo trófico. Desde hormonas hasta la interacción con las neuronas son estímulos tróficos tanto o más importantes que la propia gravedad. Es decir, la gravedad es importante para mantener la musculatura, pero no es lo único que la mantiene. Otro aspecto llamativo en esta especie es su comportamiento. A pesar de ser tecnológicamente muy superiores a los humanos, se comportan de una forma cuando menos primitiva, por no decir salvaje. No hay dudas de que las circunstancias en las que viven juegan un rol en todo esto, pero también parece haber una razón biológica detrás. Se nos menciona brevemente que los prawns se organizan en colonias con cierta jerarquía, y cuando los eslabones superiores de esta jerarquía se pierden, cuando ya no hay un líder, la mayoría de los individuos entran en un estado de regresión. Esto también explicaría cómo, aún siendo millones, fuertes, rápidos, muy bien armados y resistentes, se han dejado manejar tan fácilmente por el gobierno sudafricano. Y esto último es aún más llamativo cuando tenemos en cuenta su tasa de reproducción. Estos aliens son ovíparos y son capaces de poner nidadas de hasta 50 huevos al mismo tiempo, cada uno de los cuales requiere de máquinas improvisadas para otorgarles soporte nutricional. A pesar de los esfuerzos activos por parte del gobierno para limitar la reproducción de esta especie, en 20 años han casi duplicado su población, y para el momento en el que finalmente son relocalizados al Distrito 10, el millón de aliens que llegó ya se habían convertido en 2.5 millones. La necesidad de soporte artificial sugiere que esta especie, o esta casta, sufrió de modificaciones genéticas, o quizás es que la Tierra carece de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los huevos. Pasando a la transformación de Vicus, el protagonista, se trata de un proceso rápido que en apenas cuestión de horas reemplaza sus tejidos y anatomía por los de un alien. En primer lugar, aparecen vómitos de aspecto normal que se van tornando de un color negro. En condiciones normales, esto sería signo de hemorragia digestiva, en vista de que la sangre digerida adquiere este color, pero este no parece ser el caso con Vicus, dado que sus secreciones nasales también son similares. Podría tratarse del reemplazo del tejido nasal y digestivo humano normales por tejidos propios de esta especie alienígena que producen secreciones de este color, o quizás se trate de un sangrado, sangre desoxigenada y por tanto oscura. El reemplazo del tejido digestivo sería la causa detrás de los vómitos. Lo siguiente en aparecer es la palidez, a la que rápidamente se suma la onicomadesis, el desprendimiento de las uñas. Estos signos sugieren alteraciones en el flujo sanguíneo a los tejidos superficiales, probablemente por el crecimiento inicial de las primeras capas de exoesqueleto por debajo de la piel. A medida que este se desarrolla, el flujo sanguíneo para la piel empeora, lo que lleva a la formación de úlceras y otras lesiones que dejan ver el nuevo exoesqueleto subyacente. De forma similar a la caída de las uñas, también aparece la edéntula, se caen los dientes, y todo esto se acompaña de un apetito voraz, algo que es de esperar en vista de que este proceso de transformación tendría que consumir bastante energía. Este proceso de transformación también es asimétrico, es más rápido en los tejidos lesionados como en el brazo roto de Vicus, lo que en cierta forma tiene sentido. Sanar una lesión requiere de nuevos tejidos y por tanto de la división de nuevas células, y si las nuevas células son de origen alienígena, la herida al repararse estará compuesta por tejidos alienígenas.
alienígenas. El paso crítico en este proceso sería el reemplazo de algunos sistemas vitales que no pueden funcionar a cachos. Un ejemplo sería el sistema respiratorio. Tener pulmones sin una tráquea funcional reduce considerablemente la expectativa de vida y viceversa. Lo mismo con el corazón y cualquiera de los grandes vasos. Es posible que esto pudiese ser explicado a través de órganos redundantes. Si los aliens tienen varios corazones, alguno de ellos podría formarse y comenzar a funcionar antes de que el corazón humano de Vicus deje de hacerlo. Pero el principal problema para la transformación sería realmente el sistema inmunitario. El cuerpo humano tiene problemas para tolerar órganos y tejidos incluso de otros seres humanos, no se diga ya los de un alien. Nuestro organismo puede discernir no solo entre tejidos humanos y de otras especies, sino también incluso entre tejidos humanos propios y ajenos, y tiende a atacar a aquello que no le pertenece. Esta capacidad se debe a un conjunto de proteínas conocidas como complejo mayor de histocompatibilidad, cuando hablamos en general, o antígeno leucocitario humano cuando hablamos de nuestra especie en particular. El complejo mayor de histocompatibilidad es una proteína cuya función es servir como una bandeja o mostrador que exhibe fragmentos de las proteínas que produce una célula. Así, el sistema inmune puede vigilar que esas proteínas sean normales y de no serlo se interpreta que la célula en cuestión está defectuosa y que debe ser eliminada. Por ejemplo, si un virus infecta a una célula, inevitablemente un fragmento de proteína viral terminará siendo presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad. El sistema inmune, en particular un tipo de células llamadas linfocitos T citotóxicos o linfocitos TCD8, detectarán ese fragmento de proteína viral como algo extraño, impropio del cuerpo humano y atacarán a la célula infectada. Para ponerlo de forma sencilla, el complejo mayor de histocompatibilidad puede ser visto como una ventana que nuestro sistema inmune usa para vigilar lo que pasa en el interior de otras células. Esto tiene matices, pero volvamos al tema. Las células mutantes de Vicus, que lentamente se van transformando en las de un alien, inevitablemente mostrarán fragmentos de proteínas alienígenas en el complejo mayor de histocompatibilidad, las cuales no serán reconocidas por el sistema inmune llevando al ataque y muerte de esas células. Ahora, hay formas de escapar a esto. Si el complejo mayor de histocompatibilidad es una ventana metafórica, esta puede ser cerrada metafóricamente. Tanto el cáncer como los virus de la vida real hacen precisamente esto. Obligan a las células infectadas o mutadas a destruir su complejo mayor de histocompatibilidad. Sin este, los linfocitos T citotóxicos no pueden activarse, no pueden vigilar a la célula que por tanto queda oculta. Pero esta solución no es infalible, y aquí entran unas de mis células favoritas en el cuerpo humano. En nuestro sistema inmune existe otro grupo de linfocitos que de forma paradójica son desactivados por el complejo mayor de histocompatibilidad, todo lo contrario a los linfocitos T citotóxicos que mencionamos antes. Estos son conocidos como linfocitos NK de Natural Killers, asesinos naturales, porque no necesitan ser activados para matar, sino todo lo contrario, matan naturalmente o constitutivamente. Lo que impide este comportamiento asesino natural, lo que separa a las células de ser atacadas por estos, es poseer un complejo mayor de histocompatibilidad. Si una célula intenta esconderlo del sistema inmune, automáticamente se pone en el punto de mira de los linfocitos NK. A lo que quiero llegar con todo esto es que nuestro sistema inmune es muy sofisticado y por tanto lo más probable es que el proceso de transformación de Vicus llevase a su muerte. De hecho, algo así se da a entender en la película, que Vicus no es el primero en atravesar este proceso, pero sí es el primero en sobrevivirlo. De allí el afán de distintos grupos por capturarlo. A pesar de todo, creo que podríamos llegar a una explicación plausible o incluso realista para cómo sus mutaciones consiguieron superar a la respuesta inmunitaria. Tengamos en cuenta que distintos parásitos de la vida real se han hecho expertos en ocultarse de nuestro sistema inmune. En mi canal principal hace poco publiqué un video de 5 especies que sobresalen por vivir en nuestro cuerpo sin ser detectadas. La mayoría, gusanos. Uno de ellos es incluso un arácnido, es decir, animales, organismos complejos. También tenemos el caso de los esquistosomas, parásitos visibles a simple vista que habitan nada más y nada menos que en nuestras venas, expuestos a todo nuestro aparato defensivo sin que éste les moleste demasiado. Todos estos parásitos producen sustancias que modulan la respuesta defensiva de nuestro cuerpo, al tiempo que ocultan sus proteínas para no ser detectados por las células inmunitarias. No es que oculten su complejo mayor de histocompatibilidad, van más allá. Desarrollan cutículas, en cierta forma exoesqueletos que son poco inmunógenos, reaccionan muy débilmente
directamente con nuestras defensas. A esto podemos sumarle que nuestro sistema inmunitario puede llevar a cabo un proceso conocido como tolerogénesis, en el cual se entrena para no atacar ciertas cosas. Esto ocurre sobre todo con la comida, por poner un ejemplo. Así tenemos tres vías para explicar cómo las células mutadas logran sobrevivir a la respuesta inmune en el cuerpo de Vicus. Primero, podrían imitar el complejo mayor de histocompatibilidad. Las células alienígenas podrían tomar los genes que codifican esta proteína y empezar a sintetizarla, a copiarla. También podrían llegar a producirla mediante un proceso estocástico, pero explicar esto se haría lioso. Segundo, las células mutantes podrían usar mecanismos de evasión vistos en distintos parásitos, producir sustancias inmunomoduladoras o incluso desarrollar una cutícula poco inmunógena. Y tercero, los tejidos mutantes podrían inducir un proceso de tolerogénesis en el sistema inmune de Vicus. Estos tres mecanismos que acabo de mencionar podrían ocurrir todos al mismo tiempo. Con el sistema inmune controlado, la formación de tejido alienígena se extendería prácticamente sin problemas a través de los distintos órganos y sistemas del cuerpo. Esto provocaría un dolor atroz y daños que explicarían los síntomas que vemos en la película, pero Vicus podría sobrevivir. Hay un detalle interesante con respecto a estos aliens y es su fijación con la comida para gatos. En mi opinión, es probable que esto se pueda explicar a través de la presencia de ciertos aminoácidos en ella. Los gatos, al ser carnívoros obligados, no pueden producir varios de los aminoácidos que sí puede producir el cuerpo humano. Por esta razón, la comida para gatos debe estar enriquecida con varios aminoácidos distintos, particularmente con taurina y, si mal no recuerdo, carnitina. Es posible que estos aminoácidos adicionales presentes en la comida para gatos funcionen como un psicotrópico o un euforizante para los aliens, pero creo que es más probable incluso que sean necesarios para la fisiología de estas criaturas, quizás para producir ciertas hormonas o neurotransmisores. En nuestro cuerpo, la dopamina, la adrenalina, la serotonina e incluso las hormonas tiroideas son todas ellas derivadas de aminoácidos presentes en la comida. Quizás la falta de taurina u otros aminoácidos explique en parte el comportamiento indolente y errático de esta especie. Muchachos, en otro momento haré un anuncio formal al respecto de esto, pero voy a cerrar la sección de miembros de mis dos canales. De verdad que aprecio muchísimo el apoyo que me dan en ese espacio, pero lamentablemente YouTube, por razones que no me quedan claras, se queda con casi el 90% de lo que pagan quienes me apoyan en ese medio, lo que en mi opinión desvirtúa completamente el propósito. Si quieren apoyar mi contenido, pueden comentar este video, compartirlo o pasarse por mi otro canal. También pueden apoyarme en Patreon. Muchas gracias a quienes ya lo hacen. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.